Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? ¿Viene usted? Bien. ¿Cuántos somos? Es con suerte. Tres. Uy, qué poquitos. Bueno, no importa. Esperamos. ¿Qué hora es? Que yo acabo de llegar. Las 5 en punto. Esperemos. Sí, a las y 5 empezamos. ¿Les parece? ¿Cómo no? Sí, doctora. Bueno, me voy a preparar un cafecito que acabo de llegar del trabajo. Bueno, ¿cómo vamos? Levanten, somos tan poquitos, levanten los micrófonos. Para mí es más divertido también, si no. Hola, Todo profe, bien, ¿cómo doctora. estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, con Bueno, sueño. sí, sí. Acá en Salta está hermoso, no sé dónde están ustedes, acá tenemos un sol divino. En Tres Arroyos, provincia de Ah, Buenos Aires, también está Sí, lindo. sí. Resistencia Chaco. También está perfecto, hermoso. qué lindo. La Juninense no se conectó hoy, la Juninense. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Están estudiando? Sí, ¿Dudas? no, por ahora no, con la ley voy bien. Bueno, bueno. Yo estaba viendo esta mañana en el trabajo en un ratito, me puse a ver hasta dónde habíamos llegado, porque nos queda, digamos, de estos encuentros sincrónicos, queda esta y creo que una más, si mal no recuerdo. Entonces, este, pensaba, bueno, si nosotros llegamos hasta las 6, charlamos hasta las 6, el encuentro pasado, si mal no tengo anotado, ¿o no? ¿Dónde anoté? Hasta las 6 tengo que habíamos charlado. Con lo cual, a ustedes les quedaría, yo les podría comentar algo de las 7 y de la 8.
Lo que Habíamos estado pasa, viendo algo de los intereses y de las deudas no dinerarias del artículo 19. sí, bueno, eso cuando les hice hincapié a las cuestiones como un poco más engorrosas. Pero bueno, yo creo que habíamos hablado de la admisión en el pasivo, de la verificación de crédito, de cómo esa línea del tiempo, digamos, donde llegábamos a la resolución judicial de la unidad 4, que es la resolución verificatoria, donde el juez, después de presentado el informe individual por la sindicatura, el juez resuelve en base al pedido de verificación que hizo el acreedor en los términos del 32, las observaciones para el caso de que hubiese en los términos del 34, más el informe individual del síndico que presenta en los términos del artículo 35, los jueces tenemos al momento de dictar esa resolución judicial de la unidad 4, que es lo que le llamamos la resolución del 36, porque es la del artículo 36, los jueces tenemos un legajo por cada acreedor con toda esa información. Yo creo que la resolución del 36, si yo le preguntara en un examen cuáles son las resoluciones judiciales, ustedes ya casi son abogados, o sea que saben a qué me estoy refiriendo. ¿Cuáles son las resoluciones más importantes a ver si me están preguntando, cuáles son las resoluciones más importantes en un concurso preventivo? ¿Qué se les ocurre? Esto me parece mucho más productivo ya en estos últimos encuentros que contarles yo el cramdown, que eso, chicos, lo tienen que... El APE y el cramdown lo tienen que estudiar de la ley, porque yo no les voy a decir mucho más, porque además nunca lo vi en la realidad. Por lo menos acá en Salta nunca lo vi. Así que eso estudienlo como está en la ley. Pero si yo les preguntara en un examen, ¿cuáles son las resoluciones judiciales más importantes en un concurso preventivo? ¿Qué se les ocurre? Piensen, ustedes ya empezaron a estudiar, entonces pensemos desde el principio. La ¿Cuál apertura del sería la... concurso. La apertura del Perfecto. concurso preventivo. Esa es la primera resolución judicial importante. La apertura, la resolución de apertura del concurso preventivo. Que no son sentencias definitivas, son resoluciones porque interlocutorias, si bien son re importantes, son resoluciones porque no ponen fin al proceso. El concurso tiene un montón de resoluciones que parecen sentencias, porque la apertura parece una sentencia, pero no sé, por lo menos nosotros acá que tenemos expediente digital, todo lo que es sentencia es lo que pone fin al juicio y no se puede seguir. Entonces, en el marco del concurso, estas son resoluciones, ¿sí? Sí, Por lo menos acá lo sacamos como interlocutorio, pero eso tiene mucho que ver los códigos procesales locales. Pero la resolución de apertura es la primera importante. ¿Cuál sería la que le sigue? Importantísima. Designación del síndico puede ser. No, O sorteo del porque, síndico. no, claro, porque el sorteo, es un acta y una resolución cortita que se lo designa. Pero la segunda importante para mí es, y la más importante, esta del 36 que les digo, que es donde el juez dice, resuelve cuáles son los créditos que va a declarar verificados, admisibles o inadmisibles. Entonces el concurso empezó con la resolución de apertura. El deudor lo pide al concurso, cumple todos los requisitos del 11, ya lo saben. Dicta la resolución de apertura. Importantísima, si no, no tenemos concurso. Si no está abierto, no tenemos concurso. Lo abre, dictamos un montón de medidas y empieza el caminito. ¿El caminito hacia qué? El caminito hacia saber el deudor cuánto debe y en base a cuánto debe ofrecer una forma de pagar eso que debe. ¿Cuándo va a saber el deudor cuánto debe? Cuando el juez dicta la resolución del 36. Entonces, los jueces para dictar esa resolución, que es rara porque es como una sentencia, donde nosotros decimos que estando el expediente en condiciones de ser dictada la resolución del artículo 36, se procede a resolver respecto de cada crédito. Y es una resolución con mini sentencias, porque si yo tengo 100 acreedores, tengo que declarar por sí o por no respecto de los 100 créditos, que van a estar adentro de la misma resolución. Entonces, cuando los jueces dictamos
esa resolución importantísima, que según la doctrina le llaman, es cuando el juez cristaliza el pasivo, cuando se le pone un número a la deuda, cuando el juez dice, bueno, el señor Cocha, que Dios no lo permita, debe 10 millones de dólares. Bueno, es en la resolución del 36. Para hacer esa resolución del 36, el juez va a tener el legajo de cada acreedor, en el cual va a constar el pedido de verificación del acreedor, la observación del hecho en los términos del artículo 32, la observación, si es que tuvo, efectuada por el deudor o por otros acreedores, en los términos del artículo 34. El informe individual del síndico respecto de ese crédito, donde el síndico me va a aconsejar, el síndico le aconseja al juez si tiene que, corresponde admitir, no admitir o declarar verificado. Ahora le voy a contar cuál es la diferencia entre los tres términos. Ese crédito es una opinión, lo del síndico no obliga al juez. Y el juez, con toda esa información, va a resolver en el 36 si el crédito de Diana Mendoza, que tiene en el concurso del alumno, es admisible, está verificado o es inadmisible. Que el crédito, esa para mí es la resolución más importante, como les digo, porque además la ley dice que la resolución del 36, y lo dice el artículo 36, es definitiva a los fines de la base del cómputo de las mayorías. ¿Qué quiere decir? Después eso se puede revisionar, pero no importa. La torta de la mayoría, o sea, si el señor, tu nombre es de Pira, Claudio, si Claudio debe, según la resolución del 36, debe 10 millones de dólares a 100 tipos, él va a necesitar la conformidad a la propuesta que haga de 51 tipos, porque son 100, o sea, mitad más uno, y esos 51 van a tener que representar los 2/3 de los 10 millones de dólares. ¿Soy clara o no? Si no, lo repito. ¿Quieren que lo repita? Saquen, pues, el micrófono, si no estoy hablando sola como una loca. Sí, doctora, por favor. ¿Queda claro o no? Sí, pero si quiere repetir para los compañeros. Bueno, meta. Entonces, la resolución del 36, nos dice la ley, es la resolución donde el juez declara verificados, admisibles o inadmisibles los créditos que se insinuaron en el pasivo. Esa resolución, y por eso es tan importante, es definitiva a los fines del cómputo de la mayoría. Esto quiere decir que no es que eso va a pagar, porque puede ser que el juez se equivocó y después hay un incidente de revisión y resulta que a Mendoza, en vez de deberle 100 mil dólares, le debía 98, le va a pagar 98 o lo que corresponde en base a la propuesta, pero el crédito va a quedar en lo que realmente se debe. Pero sí es definitiva a los fines del cómputo. El deudor tiene que tener la certeza a una fecha determinada, que es esa resolución del artículo 36, de cuánto debe y cuánto va a ser la base del cálculo para esas mayorías. Entonces, el deudor va a saber a esa oportunidad, ya va a tener un listado de la cantidad de dinero que debe y de la cantidad de acreedores de cabezas, decimos, porque como es doble la mayoría de capital y de personas, la cantidad de personas que tiene y la cantidad de dinero que debe. Les repito, si debe 10 millones y tiene 100 personas, va a necesitar la mitad más uno de personas, o sea, 51 personas, cabezas, que representen esos 51 los 2/3 del capital admitido, o sea, los 2/3 de esos 10 millones. Con esas mayorías es con las que el deudor va a poder homologar la propuesta de acuerdo preventivo que haga. Esto pasa después, pero yo por eso les quiero remarcar la importancia de la resolución del 36. Si yo como profesora les pregunto, ¿cuáles son las resoluciones más importantes? Ya se los adelanto. Pregunta típica, ¿cuál es la resolución más importante en un concurso? La apertura, el 36, la resolución de existencia de acuerdo del 49 y la homologación. Y la última, que es la resolución de conclusión por cumplimiento. Esas serían las resoluciones judiciales
más importante en el trámite del concurso. Pero el 36 es fundamental porque también uno puede preguntar para que pongan en un examen, que es algo que el alumno no puede no saber para aprobar la materia, cuál es el régimen de mayorías. ¿Qué mayoría se le exige al deudor para homologar una propuesta de acuerdo preventivo? Entonces, si ustedes estudiaron la ley en forma muy aislada, me van a decir, bueno, el 43 dice, creo que es el 43 o 45, no sé, que mitad más uno, mayoría absoluta de cabezas que representan los 2/3 del capital computable. Pero yo ahí les puedo repreguntar para ver si entendieron la materia. Bueno, ok, esas son las mayorías, pero ¿cuál es la base del cómputo? ¿Sobre qué lo calculo? Ustedes tienen que saber qué es lo del 36, que es la sentencia del 36, es definitiva a los fines del cómputo de la mayoría. Así como les hice tanto hincapié, y que era re importante que sepan que se suspenden los intereses, que el de laboral no se suspende, los de las deudas contraídas en moneda extranjera que se convierten solo a los fines del cómputo del concurso y para siempre en pesos en la quiebra. Bueno, son cosas aisladas que todo tiene que ver con todo. Por eso a mí me gusta que a veces me pregunten para ayudarlos un poco más, porque si estudian y tienen dudas, la idea es que la materia la entiendan entera. No importa si no se acuerdan un artículo, no importa. Y en los parciales por ahí es más fácil porque son temas a desarrollar. El problema lo tenemos en los finales. El problema a veces lo tenemos en los finales. A mí me gusta el final oral personalmente, porque me gusta verlo y por ahí me doy cuenta un poco más. Por ahí en el escrito se bloqueó el alumno con una pregunta y sabía un montón y yo no puedo darme cuenta si el alumno sabe. Entonces, lamentablemente en la educación a distancia es complicado el examen oral porque a veces son un montón. En esta cátedra somos 2 profes nomás. Entonces, bueno, no importa. Pero el parcial no es problemático, pero el tema es que en el final tienen que saber, por lo menos cuando yo lo tomo, a mí me gusta quedarme con la tranquilidad que si se equivocaron no me importa, pero que entendieron la materia, que tienen la noción, que la saben. Entonces, si no saben cuál es la base del cómputo, ¿de qué me sirve? Que sepan si es la mitad más uno de acreedores que representen, pero ¿y de dónde lo sacan? ¿De dónde se cuenta? Bueno, esa cantidad de acreedores y esa base del cómputo en cuanto a capital es la que surge de la resolución del artículo 36 que dictamos los jueces luego de presentado el informe individual, ¿sí? Por supuesto, la ley dice que el juez tiene 10 días desde que presentan el informe individual del síndico para que dictemos esa resolución. ¿A ustedes les parece que es lo mismo para mí dictar una resolución del 36 en un concurso de 25 acreedores o en uno de 1500? Tiene que pedir prórroga. Pero no, porque digamos, los jueces tenemos, si bien tenemos ese plazo, siempre todo es con razonabilidad. Yo me pongo a trabajar el día que me presentan el informe individual, pero es obvio que por lo menos voy a tardar 3 meses si tengo 1500 acreedores. Sí. No puedo hacer tantos acreedores por día, no es que el juzgado se para hacer un 36, tenemos un montón de cosas. Entonces, sí. A mí no me importa, nunca me importó los plazos, ni que el alumno se aprenda, que hay 10 días entre el 35 para dictar el 36, no. Ese tipo de plazos no. Pero sí que sepan que la base para el cómputo de las mayorías es definitivo el cálculo, la resolución del 36. Después, hace un ratito, les dije que también era importante la resolución de existencia de acuerdo, que acá veo que está en la unidad 7. La existencia de acuerdo, ¿cuándo ocurre? ¿Y qué es? También es una resolución que dictamos los jueces. Vuelvo un poquito para atrás y me paro en esta resolución verificatoria, la del 36. Yo dije que con el juez, con cada alegajo, una vez que el síndico presentó el informe, dictamos la resolución del 36. Bueno, bien. A partir de ahí se disparan distintos caminos. Uno es para revisionar si no estamos de acuerdo con lo que dijo el juez, un tema. Pero sigamos el camino transversal del caminito del concurso preventivo, donde el deudor ya sabe cuánto debe y a quiénes. Entonces va a continuar hasta una oportunidad.
No todavía, no todavía. Viene la oportunidad del informe general, después del 36 el síndico va a presentar el informe del artículo 39, que es bueno, es importante ese informe, en mi modo de ver, es más importante para la quiebra, por las dudas que fracase el concurso. Medio que yo en el concurso lo veo, si no veo nada raro, no le doy demasiada importancia. El síndico ahí me tiene que poner cuál es el activo, cuál es el pasivo, porque ya tiene el 36 dictado, con lo cual tiene que tener la evaluación del activo, me tiene que decir cuál fue aproximadamente la fecha del inicio de la cesación de pagos, me tiene que decir si existen actos pasibles de ser revocados, pero todo eso sirve si no pagan y se va a la quiebra. Ya van a ver después, no los quiero marear. Pero el síndico me presenta ese informe y después viene la oportunidad del artículo 41 donde el deudor va a presentar la propuesta de categorización. Yo no sé por qué la ley pone en el artículo 41 cuando en realidad tiene que ser antes del informe general. Hay como un tema de técnica legislativa rara ahí, porque el 39 dice que el síndico en el informe general tiene que dar su opinión sobre la categorización. ¿Qué categorización? La que no hizo. Entonces, lo que se hace siempre es ponerle una fecha, digamos, como que categorice el deudor y después el informe general, o si no, el síndico presenta, por lo menos yo hago eso, el informe general, si es muy apegado a la fecha del síndico, y ahí, una vez que presenta la categorización el deudor, le corre una vista a la sindicatura a los fines de que me dé su opinión a ver qué opina de la categorización. La propuesta de categorización del artículo 41, a ver si le estoy diciendo bien el número, pero si yo me equivoco en los números, me equivoco por uno, ¿no? Para adelante o para atrás, pero no más lejos. A ver. No, pero estoy segura porque la resolución es 42. Sí. La propuesta de categorización que tiene que hacer el deudor. Primero, la ley dice el deudor debe, con lo cual uno piensa que si la ley dice debe, es obligatoria, ¿no es cierto?, la categorización. Pero después vemos que la ley no prevé ninguna sanción para el supuesto de que el deudor no lo haga. Conclusión, es facultativa. La única consecuencia para el deudor de no formular propuesta de categorización va a ser que el juez, cuando dicte la resolución de categorización, va a fijar las categorías legales mínimas que dispone ese artículo. El artículo le dice al deudor que puede categorizar como quiera, siempre atendiendo, por supuesto, a pautas de razonabilidad y todo, no le voy a repetir lo que dice el 41. Pero que como mínimo, dice la ley, como mínimo tienen que existir 3 categorías. Privilegiados, quirografarios y quirografarios si los hubiere, dice la ley. Nunca hay quirografarios laborales, pero puede pasar que el laboral que tiene privilegio renuncie al privilegio. Ese es el claro caso del quirografario laboral, el laboral que renuncia al privilegio. Pocas veces sucede. Tampoco se pregunta eso en un examen. Así que sigamos. Entonces, si el deudor categoriza conforme el 41, el juez le tiene por categorizado, ¿y eso qué se les ocurre? ¿Que para qué va a servir que el deudor categorice a los acreedores? El deudor va a decir, bueno, yo acá tengo el 36 que dictó el juez, le debo a Claudio 10 millones y son 100 personas. ¿Cómo los voy a categorizar? Entonces yo les cuento los ejemplos que he visto. Acreedores bancarios, acreedores fiscales, ¿qué tipo de categoría? Tributarios. Claro, tributarios. Los laborales no, porque en general ustedes ya van a ver que para homologar la propuesta de acuerdo preventivo, estas mayorías legales que se exigen y de las que estuve hablando con 51 cabezas que representen los 2/3, es respecto de los quirografarios admitidos. El deudor no necesita, para homologar su propuesta de acuerdo preventivo, conseguir la mayoría de los privilegiados, salvo que haga la propuesta para los privilegiados también, ahí está en el 46, y que la supedite también a estas mayorías. ¿Qué hacen todos? Todos, la más segura. Hacen una propuesta de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios, a los privilegiados los dejan de lado
homologan, consiguen la mayoría para esos privilegios, quirografarios, y a partir de la homologación renace la facultad del privilegiado de ejecutar su crédito. Ahí puede hacer dos cosas, o le pide la quiebra si no le pagan, o le hace una acción individual, ¿sí? Esa es la clásica, digamos. Entonces, vuelvo a las categorías. Vamos a lo más frecuente, porque yo, como ustedes recién se están iniciando en el estudio de esta materia, no los quiero confundir. Propuesta, ¿para qué serviría una propuesta de categorización de acreedores quirografarios? Supongamos en fiscales, bancarios, a ver, algunos categorizan acreedores, esta es frecuente, acreedores de más de 500.000 pesos, acreedores de menos de 500.000 pesos, acreedores comerciales, proveedores. Esto obedece a que el deudor, categorizando en distintos grupos, le puede hacer propuestas diferenciadas. Después va a tener que conseguir, dice la ley, la mayoría dentro de cada categoría si lo hace. Esto es dividir un poco la torta y decir, bueno, yo de los que le debo, no sé, menos de 500.000 pesos tengo un montón, a eso les voy a pagar el 100%. Al que le debo más de 500.000, le voy a ofrecer pagar el 80%. O le va a ofrecer pagar el 80% de lo verificado a todos, pero a los que le debe menos de 500.000, por ahí le ofrece pagar en 2 cuotas. A los que le debe millones, le ofrece pagar en 15 cuotas, no sé. Ahí sí son todas estrategias económicas, financieras, comerciales, que el juez no tiene nada que ver. Pero sí la ley le da esta herramienta legal al deudor de hacer una propuesta de categorización con la finalidad de que después el deudor haga propuestas de acuerdo preventivo para esas categorías. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Se puede hacer una propuesta de categorización de acreedores, la del 41, ¿y para qué sirve? Para hacer propuestas de acuerdo preventivo, después diferenciadas. Hecha la propuesta de categorización o no hecha, porque en definitiva si no la hace, como les dije, no pasa nada, el juez saca la resolución del artículo 42. Esta es otra resolución re importante, no sé si se la dije cuando le dije las resoluciones. Era la de apertura, la del 36 de verificación. Esta resolución de categorización del 42 es re importante, porque aquí comienza a correr el periodo de exclusividad. Cuando ustedes estudien el periodo de exclusividad, que es cuando el deudor hace la propuesta de acuerdo preventivo, tiene que conseguir la mayoría y todo lo que sigue para la homologación, ese es un periodo de entre 90 y 120 días que va desde la resolución de categorización del artículo 42 hasta la homologación. En esa resolución de categorización, los jueces decimos que habiendo visto la propuesta de categorización, o no habiendo presentado el deudor, para el caso de que no lo haya hecho la propuesta, pasamos a dictar la resolución de categorización. Entonces, supongamos que sí hizo propuesta y es razonable y no hay nada que objetar, resolvemos categorizar a los acreedores del siguiente modo: fiscales, bancarios, de más de 500, de menos de 500, si es que el juez entendió que era razonable y no se afectaba la igualdad de la ley, ¿sí? Después, vamos a fijar la fecha, a partir de ahí inicia el periodo de exclusividad, vamos a sacar la cuenta y son 90 días hábiles, dice la ley, para que finalice ese periodo de exclusividad. Vamos a fijar la audiencia informativa, que son 5 días antes de que termine, y yo le saco la fecha y lo pongo en la resolución para que no se coma en ese plazo que es mortal. 20 días antes de que venza ese periodo de exclusividad, el deudor tiene que hacer pública la propuesta de acuerdo preventivo. Tiene que presentar un escrito y decir, yo propongo pagar, con quita, espera, ahora le cuento cómo son las propuestas, pero la tiene que hacer pública. Si no lo hace, se le declara la quiebra, por eso yo digo, es fatal ese plazo. Debe ser el plazo más grave, porque no sé por qué la ley lo puso tan así, porque uno podría pensar, bueno, si está meta a negociar con los acreedores para ver qué termina de ofrecer, porque en realidad piensen que el deudor no es que de la nada dice voy a pagar el 50%, le dice al juez, no, antes va tanteando con sus acreedores.
Che, si yo te pago el 50%, ¿vos me vas a prestar la conformidad? Si yo te ofrezco pagar en 3 cuotas, ¿vos me vas? Entonces, cuando tiene más o menos armada la cosa, ahí la presenta. Después la puede modificar. Esa propuesta, lo importante es que esté presentada 20 días antes de que vence el periodo de exclusividad. Y después la puede modificar tanto como se lo requiera su negociación hasta el día de la audiencia informativa. No confundan, por favor, porque la ley a las dos le dice propuesta. El 41 es propuesta de categorización. La del 43, que es lo que yo le estoy diciendo que tiene que presentar 20 días antes de que vence el periodo de exclusividad, es la propuesta de acuerdo preventivo. Es la propuesta del deudor de cómo va a pagar. Y es la propuesta que en el supuesto de que el deudor consiga estas mayorías legales, se va a dictar la resolución de existencia y se va a homologar. Con lo cual, llegada esa instancia, Vienen los el depósitos. deudor no. Llegan los depósitos, ¿no? ¿Cómo? Llegan los depósitos, digo, el deudor No, empieza a depositar en el expediente para que se le claro, empiece a pagar, a eso no, voy. O todavía claro. no El llega la deudor, parte. en realidad, no, porque el cumplimiento del acuerdo está muy bien porque es una duda muy frecuente. Ahora le voy a contestar su pregunta. Entonces, nosotros ya tenemos la resolución de categorización, empieza a correr el periodo de exclusividad. El deudor es re prolijo. 20 días antes de que vence el periodo de exclusividad, presentó la propuesta de acuerdo preventivo y dijo, yo voy a pagar. La ley autoriza que haga quita, espera, ambos, ofrezca bienes. Yo les voy a dar un ejemplo clásico para que sea fácil y ustedes grafiquen en la cabeza cómo es este proceso. Entonces, 20 días antes el deudor presenta el escrito y formulo propuesta de acuerdo preventivo. Voy a pagar el 70% del capital admitido o verificado en 5 cuotas con anuales, supongamos, con un interés pensemos siempre que el concurso es una herramienta legal para financiar y salir adelante, ¿no? O sea que siempre pagan poco, porque si el tipo va a tener que pagar más de lo que debía hace 6 meses, no se concursa, es una herramienta para que pueda salir adelante. Entonces, ofrece una quita del 20 o del 30, dije, va a pagar el 70 en 5 cuotas anuales, supongamos un interés hoy que bajó la tasa, podríamos decir que él ofrece un interés del 30 o del 20 y pico. ¿Qué más puede ofrecer? Bueno, una cosa sencilla, va a pagar el 70% en 5 cuotas anuales, puede ofrecer una espera. Yo voy a empezar a pagar la primera cuota, la voy a pagar al año de homologado, o sea, una espera de un año, y un 30% de interés a la tasa activa del Banco Nacional. Supongamos, presenta la propuesta. Seguimos con el tiempo. 5 días antes de que vence el periodo de exclusividad tenemos la audiencia informativa. Entonces viene el deudor, viene el síndico al juzgado, esa audiencia se toma en presencia del juez y ¿qué le voy a preguntar al deudor en esa audiencia informativa? ¿Qué se les ocurre que le puedo preguntar al deudor? ¿Cómo vamos? Eso le ¿Cómo voy va a la preguntar. negociación? Pero por supuesto. Entonces el deudor, ¿qué me va a decir siempre? Mal. Muy mal. Bien. La ley permite una prórroga de 30 días más. Nosotros le habíamos dado 90, ¿no es cierto? Bueno, dice que el deudor puede modificar la propuesta hasta esa audiencia. Ya después no la puede modificar más. Y que se puede prorrogar por 30 días hábiles. Entonces yo le voy a decir, bueno, le doy 30 días más. Pero si quiere modificarla es en el acto de la audiencia. Si no, no. Muchos la modifican porque si ven que van muy mal y ofrecen más. Dicen, bueno, como yo estoy medio complicado para conseguir las conformidades para esta propuesta del 70 en 5 años, con un año de espera, la mejoro. Entonces voy a pagar el 80 en 4 cuotas en vez de 5, con una espera en vez de un año desde la homologación de 6 meses y con un interés del 40, supongamos. La mejora y se va a su casa con 30 días más. Pasan los 30 días más y ya está. Me tiene que traer las conformidades. O me trae las conformidades. Como ustedes no tienen quiebra en el parcial, vamos a suponer que consiguió las conformidades. Entonces, el último día, ya teníamos 90 más 30, tenemos 120 días,
El último día, voy a enchufar la computadora que se me está quedando sin batería. El último día de esos 120, me trae las conformidades y me dice, acompaño, las conformidades las conseguí, acá tiene los 51 acreedor, seguimos en el concurso Claudio, acá tiene los 51 acreedor que representan los 2/3 del capital computable. Genial, esperen que me agacho a enchufar el copo. No estoy en el juzgado, estoy en mi casa y los chicos me usan la computadora para hacer los deberes y nunca la cargan. A ver. Listo. Consiguió las conformidades. La conformidad es un escrito donde está la copia de la propuesta de pago. También lo dice la ley, ¿eh? No se preocupen que todo lo que yo les digo está en la ley. Pero cuando lo lean les va a sonar conocido. La conformidad es la copia textual de la propuesta transcripta, donde abajo el acreedor dice acepto o presto conformidad a la propuesta que antecede y la firma tiene que estar certificada por escribano público. Por supuesto, o autoridad judicial, bueno, tiene que estar certificada. Por supuesto que en el caso de tratarse de sociedades, tiene que acreditar el carácter en el que presta la conformidad, si es el presidente de una sociedad anónima, si es el socio gerente de una SRL, con la documentación pertinente. Acompaña las conformidades. Bueno, ok. Yo lo paso al departamento contable que tengo en el juzgado, pero porque mi juzgado tiene un departamento contable. Si no lo tuviera, esa acompañada de las conformidades por parte del deudor pasa a ver si podemos dictar o no la resolución del 49, otra resolución importante, de existencia de acuerdo. ¿Qué va a decir esa resolución? Va a decir, habiendo alcanzado las mayorías legales previstas por el artículo PRIPIPI, prima facie, el deudor se encuentra en estado de ser dictada la resolución de existencia de acuerdo, nada más. Se pone en nota y ahí los acreedores tienen 5 días para impugnar el acuerdo. Motivos por los cuales puede impugnar el acuerdo están todos en la ley, en 50 por ahí. Porque exageró el pasivo, porque disminuyó fraudulentamente el activo, porque inventó conformidades, porque está ahí armado. Todo explicado. Entonces, si entra una impugnación al acuerdo, se sustancia, por supuesto, y el juez tiene que resolver. Si el juez hace lugar a la impugnación al acuerdo, se declara la quiebra. Si el juez rechaza la impugnación al acuerdo, homologa. Es todo en la misma resolución. O sea, tenemos la resolución de existencia. Si en esos 5 días entra una impugnación, cuando el juez resuelve la procedencia de impugnación, declara la quiebra ahí mismo. Y si resuelve la improcedencia de la impugnación al acuerdo, homologa el acuerdo, la propuesta de acuerdo preventivo. Si no hay impugnaciones, pasan los 5 días, no entró ninguna impugnación después de la resolución de existencia de acuerdo y el juez homologa. Otra resolución de las más importantes. ¿Por qué? Porque la homologación de la propuesta de acuerdo preventivo, o sea, lo que yo voy a homologar, es la propuesta del deudor que dijo voy a pagar, yo a todo esto les debo y les voy a pagar el 80% en 4 años, con esta espera. Esa es la deuda del deudor, no más la que los acreedores habían pedido verificar, porque se produce un efecto con la homologación, un efecto que ustedes lo deben haber estudiado, ya no me acuerdo en qué materia. Exactamente, exactamente. La homologación del acuerdo preventivo produce la novación. Entonces el deudor ya no debe aquello, debe esto, debe ese acuerdo que el juez le acaba de homologar. A partir de ahí, que usted me decía vienen los depósitos, salvo raras excepciones, el cumplimiento del acuerdo se verifica en forma extrajudicial. No se paga en el expediente. Uno homologa y después queda ahí guardado el expediente si era pagar en 5 años, 5 años. ¿Yo cómo me entero que no paga? Porque le piden la quiebra por incumplimiento. Entonces, el deudor quiere pagar. Si en mayo del 2024 vence la primera cuota,
El deudor tiene que ir y pagarle y le darán el recibo los acreedores la primera cuota y siguen extrajudicialmente. Lo que pasa que si no lo hace, al vencimiento del nuevo acuerdo, este que está homologado y que produjo la innovación, el acreedor queda habilitado para pedir la quiebra por incumplimiento. Artículo 63. ¿Sí? Esto es el concurso preventivo. Acá termina, digamos, en esa resolución de homologación. Bueno, si no hubo impugnaciones es más fácil, y si hubo impugnaciones y la rechazamos, también lo homologamos, también se regulan los honorarios. No sé si ustedes tienen regulación de honorario, no los quiero marear. No, me parece que hasta la unidad 8 no están los honorarios del concurso. Bueno, si no, están en el 265, a partir del artículo 265, pero me parece que no. Pero sí sepan que en la resolución de homologación se homologa el acuerdo, se regulan los honorarios de la sindicatura, del abogado del síndico si es que lo tuvo, del abogado del concursado, se manda rentas para que se liquide la tasa de justicia, a la caja de abogados por el aporte, por lo menos acá en Salta, y nada más, es sencillo. Y ahí termina la fase del concurso. Después, bueno, queda el cumplimiento del acuerdo. Si el deudor va pagando, nadie le pide la quiebra, pasa el plazo del acuerdo, llega un momento donde trae todos los recibos y me dice, ya pagué. Pido la conclusión por cumplimiento, artículo 59. Ahí sí se levanta la inhibición general de bienes. La inhibición subsiste mientras cumple el acuerdo, porque eso es en garantía de los acreedores. Y si el deudor quiere disponer de la inhibición de bienes. Doctora, la inhibición de bienes viene de la apertura. Cuando se tiran los oficios, los registros, sería para que se inhiba directamente el deudor. Exacto. Y se mantiene hasta la conclusión por cumplimiento, o sea, hasta que termina de pagar. Y la prohibición del 15 y del 16, o sea, los actos de disposición están prohibidos también. Si en el transcurso del cumplimiento, que muchas veces pasa, el deudor necesita vender un bien, porque por ahí necesita la plata para pagar, tiene que pedirlo al juez, el juez tiene que correrle una vista a la sindicatura, tiene que resolver, autorizar la venta, y se levanta la inhibición al solo fin de transferir ese bien, y se vuelve a inhibir. Así funciona. ¿Alguna duda? Es complejo, doctora. Ay, pero es obvio, ustedes se creen que es fácil. Sí, profesora. Sí. Yo tengo consultas. Por ejemplo, la cuestión de la prórroga, los 90 días, también impugnar el hecho, eso es tarea del abogado, del deudor. Sí. Perfecto. Sí. Bien. No, la impugnación al acuerdo la hacen los acreedores o el síndico. Yo le diría que los acreedores. Siempre el acreedor disconforme, porque el deudor no va a impugnar su propia propuesta. Bien, hasta ahí. Y lo último es si el acreedor, digamos, le paga la mitad del acuerdo, él en cualquier momento puede informar al juzgado sobre el hecho del incumplimiento. ¿El acreedor? Inclusive en la última cuota. ¿Sí? Para solicitar la quiebra. Por supuesto. ¿Quiere cobrar? Supuesto. El deudor ahora debe esa propuesta homologada. Entonces, ante la mora de una de las cuotas, por eso se verifica extrajudicialmente. Supongamos que yo soy acreedor de Claudio, entonces le digo, che, me está debiendo la quinta cuota. Ay, pero es la última. Bueno, no, pero yo la quiero cobrar. Entonces me bicicletea. Yo le mando una carta de documento y vos me estás debiendo la última cuota del acuerdo. Y si no me la pagás en 5 días, te pido la quiebra. Va y pide la quiebra. Y se le declaro, porque el artículo 63 prevé, en los casos que no los quiero llenar de tanta información, pero la quiebra se puede declarar por un montón de cuestiones puntuales. Una es el incumplimiento del acuerdo preventivo. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puede volver a repetir qué es lo que sucede cuando se rechaza la impugnación y cuando se hace lugar a la misma? Sí, cómo no. Se dicta la resolución de existencia de acuerdo y hay 5 días para impugnar.
Si un acreedor impugna el acuerdo, el juez tiene que resolver. Si hace lugar a la impugnación, declara la quiebra. Si el juez entiende que tiene razón el que está impugnando el acuerdo, hace lugar a la impugnación y en la misma resolución dicta la quiebra del deudor. Si rechaza la impugnación, por improcedente, homologa la propuesta de acuerdo preventivo. ¿Se entiende? Si camina la impugnación, se declara la quiebra, porque voltean el acuerdo. Lo impugnan y lo voltean. Si no camina la impugnación, se homologa. Es apelable. Vieron que el régimen, vieron que el concurso, si bien no sé si lo tienen, yo se los digo porque es importante, no sé si está en estas unidades. El artículo 273 establece las reglas procesales propias en el concurso preventivo. La ley de concursos y quiebras es una ley de fondo y de forma. Tiene su propio sistema procesal incorporado, que es el artículo 273. Que por supuesto son 5 incisos, es un artículo y 5 incisos. Y el 278 dice que cuando algo no esté previsto en ese 273, el subsidio supletoriamente se va a aplicar el Código Procesal Local. Dentro de esos 5 incisos del 273 que regulan la pata procesal del concurso, dice uno que todo es inapelable. La razón de ser de que todas las resoluciones en el concurso sean inapelables es que el concurso no dure 25 años, porque si cada cosa alguien la va a, se puede especular con la apelación para que no avance. Salvo, dice la ley, las resoluciones que expresamente la ley dice que sí son apelables. ¿Por qué se los cuento? Porque el rechazo de la impugnación del acuerdo es apelable. O sea, cuando el acreedor impugna el acuerdo y el juez entiende que no camina esa impugnación, se la rechaza al acreedor y homologa, esa resolución es apelable al solo efecto devolutivo. O sea que en ese caso se cumple el acuerdo y se va a la Cámara para ver si camina. Ahora, yo siempre me pregunto, porque nunca me pasó, pero siempre me pregunto, y si la Cámara dice que caminaba la impugnación y declara la quiebra, ¿qué hacemos con todo lo que pagó a cuenta? Se descontará, quiero creer. Tiene que ser suspensivo. Tendría que ser suspensivo. Pero dice devolutivo. Pero suspendemos, ¿y qué suspendemos? ¿En qué queda? ¿No homologamos? ¿No declaramos la quiebra? Atenta contra la celeridad del proceso concursal. Dice devolutivo, no nos compliquemos. Es así, pero se lo traigo a colación porque justo esta resolución que me preguntan su compañera, ¿qué pasaba si camina o no camina la impugnación? Esa resolución es apelable. La que rechaza la impugnación y homologa. ¿Alguna otra pregunta? Que me tengo que ir a hacer el pool de fútbol. Y en el caso del rechazo de la propuesta, doctora, ¿cómo se prosigue? Cuando el acreedor rechaza la propuesta que le hace el deudor. Ah, bueno, ese es otro tema. El acreedor por ahí rechaza la propuesta porque no le cierra, pero el deudor consigue igual las conformidades. Porque como necesita la mitad más uno que represente lo que ya les expliqué, me están escribiendo, ahora vamos a leer que dice que no tiene ni cámara ni micrófono, ahora vamos a leer. Yo pregunté en el foro lo siguiente, de los hechos reveladores del estado de cesación de pago, enumera 7. ¿Cuáles? Con uno ya está, alumna Fernández. Cualquier hecho revelador del estado de cesación de pago es suficiente. Vuelvo a Claudio. El tema de el que no está conforme con la propuesta y no la quiere votar. Ese le puede impedir que llegue a la mayoría, porque si no se la da, por ahí lo necesita el deudor, con lo cual por ahí hace presión para que la mejore, porque si lo necesita, por ahí tiene 50 y necesita ese, porque ninguno más se la da y necesita 51. Y también puede pasar que el deudor diga, bueno, no, este está re difícil, este no lo convenzo ni a palo, porque el vecino que le debo hace no sé cuánto y no nos podemos ni ver porque hacen ruido mi chico con el parlante. No pasa, pasa. A veces no le quieren dar la conformidad.
porque no quieren porque están enojados. Y bueno, uno también, es un derecho el del acreedor de darla o no. En ese caso, si el deudor consigue las conformidades, las mayorías legales, al que no la dio queda pegado al acuerdo. ¿Me entienden? O sea, si Mendoza no le dio a Claudio la conformidad, pero Claudio consiguió las mayorías legales y yo le homologo el acuerdo preventivo, Mendoza va a cobrar en los términos del acuerdo. Se le produce la novación también, aunque no la haya prestado. ¿Me siguen o no? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, ok. Este, Mendoza dice que sí. Muy bien. em, ¿Algo más? Esto tienen que hacer, chicos, señores, señoras, para el próximo, preguntas. Porque a mí me encanta esto, y yo les puedo, no sé qué unidad les puedo volver a contar, pero la idea es que ustedes me pregunten. sí, espere que Así, estoy en un cuello de botella, veo que uno está asimilando muchos contenidos y bueno, de a medida que va saliendo alguna por pregunta en particular. supuesto. Yo esta semana no entré al foro, le pido disculpas si Fernández lo había puesto en el foro. Esta semana tuve una semana, no es justificativo, porque yo les dije que iba a entrar a ver, pero tuve una semana re complicada en el trabajo porque se imaginarán que con el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, los juzgados de concursos, quiebras y sociedades, tenemos un cúmulo de trabajos que en el mío por lo menos entran 5 o 6 quiebras por semana. Entonces, algunas son más complejas, otras no tanto, pero más los enfermos de dengue, del personal, bueno, a mí también se me hizo un cuello de botella. Pero el fin de semana les ofrezco que voy a estar atenta al foro, el domingo voy a entrar y si tienen preguntas yo les voy contestando. Y si no, el próximo encuentro, que creo que ustedes me habían dicho que era el 3 de El mayo, ¿puede ser? 31. 3 de mayo. 3, así. 3 de mayo. Bueno, si Dios quiere, el 3 de mayo estoy acá para contestarle todas las dudas antes del parcial. Si, Bien. Y el si yo 6 el tuviese, parcial, creo. sí, si yo tuviese algún imponderable, ustedes quédense tranquilos porque hoy llegué justo sobre la hora, pero si yo por algún motivo no puedo conectarme en estos encuentros, yo lo aviso a la universidad y lo reprogramo para otro horario. Esto no se lo dije nunca, pero hoy venía estresada porque venía en la autopista y me parecía que no llegaba. Y digo, bueno, no, ustedes tienen que quedarse tranquilos porque o por el foro o vía la universidad, si a ustedes esto les sirve, yo lo reprogramo y si no, por algún motivo pasa algo que no puedo, lo hacemos en otro día y en otro horario, ¿ok? Ok, doctora. Bueno, ¿nos vamos? Listo, Buen profesor, descanso. buen fin de. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, No, profesora. Hasta luego. no tienen Nos por qué, vemos. descansen, estudien, ¿sí? Ok, chao.